Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y gracias por estar aquí, por escuchar y por no mirar hacia otro lado. Hoy continuamos con el cuarto episodio de una serie especial que creé durante el mes de enero, en el marco de Human Trafficking Awareness Month, un mes dedicado a visibilizar una realidad que muchas veces preferimos no ver, ya sea porque incomoda, porque duele, porque nos confronta, que es el tráfico humano. Por eso, este enero lancé la serie de Desenmascarando el tráfico humano en nuestra comunidad, Unmasking Human Trafficking in Our Community, una serie donde cada semana estamos hablando con honestidad y profundidad sobre un crimen que no siempre se ve como en las películas, pero que ocurre más cerca de lo que imaginamos, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios. Y en los episodios anteriores hablamos de qué es el tráfico humano, del tráfico laboral, y de cómo el miedo y el silencio se usan como herramientas de control. Si aún no has escuchado esos episodios, en serio te invito de corazón a que los escuches, porque cada uno construye una pieza importante de esta conversación. Ellos, a veces menores, a veces adultos, no estaban buscando fama, no estaban buscando dinero fácil, no estaban buscando atención, estaban buscando sobrevivir. Confiaron en alguien, en una promesa, en una oportunidad que parecía segura, en una persona que sonreía, que escuchaba, que decía, yo te cuido, yo te ayudo, conmigo vas a estar bien. Pero lo que parecía protección era control, lo que parecía amor era manipulación y lo que parecía una salida era una trampa. Sus días no se medían en horas de trabajo, se medían en cuerpos agotados, en noches sin dormir, en miedo constante, en órdenes que no podían cuestionar. Y no había llaves, no había cadenas visibles. No había cuartos cerrados con candado, había algo más fuerte. Amenazas, vergüenza, dependencia y un miedo tan profundo que paralizaba cualquier intento de huir. Les dijeron, esto es lo que te toca. Si hablas, nadie te va a creer. Tú aceptaste. Te conviene quedarte callada o callado. ¿Me amas? Entonces hazlo por nosotros. Y así, poco a poco, todo se normalizó. El abuso se disfrazó de acuerdo. La explotación se vendió como elección. Así que prepárate porque hoy no vamos a hablar de secuestros de película, hoy no vamos a hablar de personas arrastradas a la fuerza por desconocidos, hoy vamos a hablar de algo mucho más peligroso, de cómo el tráfico sexual se esconde en relaciones, en promesas, en necesidades, en silencios, de cómo empieza despacio y cuando te das cuenta ya no decides sobre tu cuerpo, sobre tu tiempo y sobre tu vida. Hoy hablaremos de tráfico sexual. Y antes de continuar quiero dejar algo muy claro. El tráfico sexual nunca es una elección. No importa si hubo un sí al inicio, no importa si hubo dinero involucrado. Cuando hay coerción, engaño, amenazas, manipulación o abuso de poder, no estamos hablando de prostitución, estamos hablando de tráfico humano. Porque esto no es portarse mal, no es tomar malas decisiones, no es saber a lo que te atienes. No es pues de seguro te gusta esa vida. Es violencia sistemática, es control, es explotación. Y antes de que empiece con este episodio, doy un aviso importante. Este será un episodio fuerte, un episodio que habla de tráfico sexual, de abuso, de coerción y de violencia sexual. A lo largo de este episodio voy a compartir ejemplos reales, situaciones explícitas y experiencias que pueden ser difíciles de escuchar. Voy a hablar de cosas sexuales, de control sobre el cuerpo, de explotación y de cómo estas violencias afectan profundamente a las personas sobrevivientes. Si en algún momento sientes incomodidad, ansiedad, tristeza o se activa algo dentro de ti, está bien pausar, está bien detenerte, está bien regresar después o no regresar hoy. Escucha tu ritmo, cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tu cuerpo. Este episodio no es para consumir de un jalón si no te sientes lista o listo. Tu bienestar es más importante que terminar un episodio. Y si este tema conecta con tu propia historia, recuerda que no estás sola ni solo, y que hay recursos y personas que pueden acompañarte cuando tú decidas. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar con conciencia, y gracias por darte permiso de tomar el espacio que necesites. Ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino, o tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Ok, primero vamos a empezar con qué es el tráfico sexual.
Cuando muchas personas escuchan tráfico sexual, imaginan una escena específica, un secuestro, una camioneta, un extraño, alguien encadenado o gente en la calle caminando ofreciendo sus servicios. Y sí, a lo mejor y eso sí puede pasar, pero la mayoría de las veces no empieza así. El tráfico sexual ocurre cuando una persona es forzada, manipulada o engañada para realizar actos sexuales a cambio de dinero o otros beneficios, y esa persona no tiene control real para decir no. Y quiero que esto quede muy claro, el tráfico sexual nunca es una elección. Nunca hay consentimiento real cuando hay miedo, coerción o control. Y no importa si la persona conoció a su traficante, aceptó algo al inicio, recibió pago, no estaba encadenada, no pidió ayuda de inmediato. Si hay control, amenaza, manipulación o miedo, eso es tráfico sexual. El tráfico sexual nunca es una elección, nunca. Si hay miedo y no hay consentimiento, y si hay amenazas y no hay libertad, y si alguien controla tu dinero, tu cuerpo, tu tiempo, tu voz, eso no es trabajo, eso no es algo voluntario. Y es que muchas veces escuchamos la palabra prostitución y pensamos, ok, es trabajo, es elección. Pero quiero que entiendas algo muy importante. La prostitución, cuando es verdaderamente voluntaria, eso ya es una decisión personal. La persona decide, la persona tiene control, puede decir no o puede irse. Pero cuando hablamos de tráfico sexual, a veces se esconde detrás de esa misma palabra solo para justificar la explotación, el abuso y la manipulación. Y es aquí donde fallamos como sociedad, porque vemos a la persona caminando por la calle, entrando a un lugar, trabajando y pensamos, está haciendo su vida, pero no vemos la jaula invisible que los mantiene atrapados. Y esa jaula no tiene barrotes de hierro ni candados que podamos tocar. No está llena de cadenas que podamos romper con la fuerza física. Está hecha de amenazas disfrazadas de cuidado, de promesas que nunca se cumplen, de vergüenza que paraliza, de miedo que te hace obedecer sin preguntas. Y esa jaula es silenciosa, es invisible, se instala en la mente y en el corazón de la persona, porque les dicen, si hablas, nadie te va a creer. Si intentas irte, perderás todo. Si te resistes, sufrirás las consecuencias. Me amas, hazlo por nosotros. Y así, lo que empieza como una oportunidad, como amor, se convierte en un ciclo de control del que parece imposible escapar. Y la persona puede sonreír, puede salir a la calle, puede interactuar con otros, pero por dentro, cada decisión y cada pensamiento, cada movimiento está marcado por el miedo. Y aquí está la verdad que muchos no quieren ver. El tráfico sexual no siempre parece violento desde afuera. A veces está siendo traficada o traficado desde su casa. A veces lo más peligroso es lo silencioso, lo que normaliza, lo que nos engaña a ignorar. Pues así es la vida, no es para tanto. Y cada excusa que escuchamos puede ser una cadena más en esa jaula invisible, porque cada amenaza velada, cada mentira, cada manipulación, cada aislamiento es una pieza más de un control que destruye libertad, dignidad y esperanza. Por eso hoy quiero que abras los ojos, que escuches con atención, que sientas la gravedad de estas palabras, porque esto sucede todos los días, más cerca de lo que pensamos, en nuestras ciudades, en nuestros vecindarios, incluso en lugares que parecen seguros. Y no es fácil de escuchar, no es cómodo, yo lo sé, pero es necesario, porque reconocer la jaula invisible es el primer paso para romperla. ¿Cómo realmente empieza el tráfico sexual? El tráfico sexual casi nunca empieza con violencia, empieza con atención. Por eso lo hace tan difícil de detectar, porque empieza cuando alguien ve una herida emocional y decide usarla. Cuando alguien nota tu miedo, tu soledad, tu necesidad de afecto, y en el lugar te ofrece apoyo genuino, te ofrece un camino que parece seguro, que parece afecto, que parece cuidado, pero que en realidad es una trampa. Y empieza con alguien que escucha cuando nadie más lo hace, que valida tus sentimientos, tus inseguridades, tu dolor, que te dice, yo te entiendo, tú mereces esto, yo puedo ayudarte. Palabras que parecen suaves, cálidas, pero que poco a poco se convierten en ganchos invisibles. Y lentamente, casi sin que te des cuenta, esa persona se convierte en el centro de tu mundo. Y no solo te promete protección, cariño, estabilidad, sino que te hace sentir que dependes de ellos para sobrevivir, para ser visto, para sentirte aceptado. Y lo que comenzó como atención, como comprensión, como un gesto humano, se transforma en control psicológico, emocional y finalmente físico. Y aquí está lo más aterrador. Todo parece natural al principio.
Es fácil confundir el cuidado con manipulación, el interés con control, la atención con obligación, porque el traficante llega hasta el punto donde te enseña a desconfiar de tus propios instintos, a normalizar las señales de alerta, a aceptar lo inaceptable, porque cada rato escuchas cosas como confío en ti, solo quiero ayudarte, nadie más te entiende como yo, y cada frase que suena como apoyo es un hilo más en la red que te atrapa. Y cada sonrisa que parece sincera es un candado invisible en tu jaula. Cada promesa de futuro es una cuerda que se enrolla más fuerte a tu libertad, porque el tráfico sexual no es solo un acto físico, no empieza con violencia explícita, comienza en la mente, comienza en el corazón, se infiltra en la esperanza y en la vulnerabilidad, se alimenta del deseo humano más básico, ser visto, ser amado, ser escuchado, y cuando por fin te das cuenta, cuando te das cuenta de lo que parecía cuidado era explotación, y cuando ves que esa tensión se convirtió en control, que la promesa se convirtió en amenaza, para entonces ya estás atrapado, ya estás aislado, ya no sabes a quién acudir, a quién creer, ni cómo escapar, y te rompe lentamente, día tras día, hasta que tu libertad, tu dignidad y tu voz parecen irreconocibles. Yo les voy a compartir dos diferentes historias, así que vamos con la primera. Ella tenía 19 años, había salido de un lugar donde el amor siempre dolía, donde el abandono era normal, donde nadie le enseñó cómo se ve el cuidado sano, donde aprender a confiar era un lujo que nunca tuvo. Y entonces él apareció, justo cuando se sentía más sola que nunca. Y no llegó con gritos, no llegó con golpes ni amenazas físicas, llegó con atención, con interés, con cuidado aparente. Llegó con flores, con mensajes todos los días, con promesas de que la cuidaría, que nadie más lo haría como él. Palabras suaves, gestos pequeños, pero cargados de un poder que poco a poco la fue atrapando. Y al principio él pagaba todo, comida, transporte, regalos, todo parecía un acto de generosidad. Pero luego comenzó a decir que él necesitaba que ella hiciera algo por él, y que si ella lo amaba como decía decirlo, iba a tener que hacerlo. Que fuera sola a una cita a comer con un amigo y le daban $100 y no tenía que hacer nada más. Le dijo, solo por esta vez, es para salir adelante. Ella no quería al principio, pero al final aceptó. Y así empezó todo, después otra cita y la próxima, hasta que terminó obligándola a acostarse con diferente gente. Esa, una vez, se convirtió en rutina. Semana tras semana, mes tras mes, cada solo por esta vez, fue una cadena invisible que la ataba más y más. Y con cada cadena, él le enseñaba que no podía confiar en sí misma, que necesitaba de él, que su mundo sin él sería vacío. Y cuando ella dudaba, él lloraba. Cuando decía que no quería, él se enojaba. Cuando intentaba irse, él amenazaba. Palabras disfrazadas de amor, de preocupación, de miedo, palabras que le decían, sin mí no eres nada, si hablas nadie te va a creer. Tú aceptaste. Aceptó bajo miedo, no bajo libertad. Aceptó porque cada decisión era un cálculo entre lo que quería y lo que temía, y cuando el miedo gobierna, no hay consentimiento verdadero. Y no había candados, no había cadenas, pero había terror, aislamiento y control absoluto. Y cada movimiento que hacía debía pasar por su aprobación. Cada conversación, cada llamada, cada relación estaba vigilada y juzgada. Su mundo se redujo a la sombra de su traficante, y cada intento de recuperar su autonomía era bloqueada, manipulada y castigada. Él controlaba no solo su tiempo y su dinero, sino también sus emociones, su percepción de lo que era normal, incluso su identidad. Y cada gesto de independencia era convertido en culpa, y cada deseo de libertad en miedo. La libertad parecía posible, pero en realidad estaba atrapada en una jaula invisible que nadie más podía ver. Eso es tráfico sexual. No necesita violencia física al principio, no necesita rejas ni candados. El tráfico sexual empieza con manipulación, con promesas, con atención disfrazada de afecto. Se infiltra en la vulnerabilidad, en la necesidad de amor, en la esperanza de ser visto, escuchado y cuidado. Y cuando menos te das cuenta, tu mundo ya no es tuyo, tu cuerpo ya no es tuyo, tu voz ya no es tuya. Este tipo de explotación rompe lentamente la mente, el corazón y la vida. Mientras afuera todo parece normal, nadie ve la jaula. Nadie ve cómo alguien que parecía un salvador se convierte en un encarcelero invisible. Y mientras esto ocurre, la víctima muchas veces ni siquiera saben cómo llamar lo que está pasando. Lo normalizan, lo justifican.
Creen que es culpa suya, que merecía el trato, que es así como funcionan las relaciones o la vida misma. Pero no, aceptar bajo miedo no es aceptación, resistir bajo coerción no es debilidad, y vivir bajo control no es elección. Esto es tráfico sexual, y es más cercano de lo que creemos, más silencioso de lo que queremos imaginar, y más devastador de lo que las palabras pueden describir. Ahora vamos con la segunda historia, y quiero que escuches esto con mucha atención, porque muchos no creen que esto también pasa, que los hombres también pueden ser víctimas de tráfico sexual. Él era un hombre adulto, 35 años, trabajador, responsable. Conoció a alguien que le ofreció oportunidades, trabajo, dinero rápido, un lugar donde quedarse, y todo parecía legítimo, todo parecía normal, todo parecía necesario. Y al principio era solo trabajo, horas largas, sí, pero pagadas, promesas de estabilidad, y todo parecía una oportunidad para avanzar, para mejorar su vida. Pero después vinieron los favores, cosas pequeñas que no hacían daño, tareas que debían hacerse para ganarse la confianza, y luego las exigencias sexuales. Y cada favor se convirtió en control, cada acto en una prueba, cada palabra en un juicio. Le dijeron que debía complacerlo sexualmente para mantener su empleo o su techo, y que si no lo hacía, nadie le creería si hablaba. Y el miedo lo mantuvo callado, la vergüenza lo mantuvo atrapado, y la ilusión que podía salir adelante mientras aguantaba un poco más lo hizo quedarse, incluso cuando sabía que algo estaba mal. Y cada intento de resistirse, cada pensamiento de escapar, era bloqueado con amenazas veladas, recordatorios de su vulnerabilidad y la creencia de que nadie más podría protegerlo. El tráfico sexual también vive ahí, en el estigma que dice que los hombres no son víctimas, en la burla de quienes creen que los hombres siempre deben poder con todo, en el silencio impuesto por una sociedad que rara vez reconoce la explotación masculina, en la presión interna de mantener la imagen de fuerza y control, mientras la libertad y la dignidad se van perdiendo lentamente. Y no había cadenas, no había candados, no había golpes inmediatos, pero había una jaula invisible construida de miedo, de vergüenza y manipulación, y su cuerpo se convirtió en un espacio de obligación y miedo. Su confianza se quebró, su percepción de la normalidad fue distorsionada. Y esto es tráfico sexual. No importa si eres hombre o mujer, no importa si eres joven o adulto, no importa si parece imposible o si nadie lo creería. El tráfico sexual se esconde detrás de la manipulación, del poder psicológico, de promesas vacías y falsas oportunidades, y se alimenta del miedo y del aislamiento. Se fortalece con la vergüenza y el silencio de quienes lo sufren y de quienes lo ignoran. Eso es importante que lo sepas. El abuso sexual no necesita violencia física para ser real. No necesitas ver golpes para reconocer el daño. No necesitas una cadena para ver la prisión. Cuando alguien controla tu dinero, tu tiempo, tu cuerpo, tu voz, y te mantiene con miedo y culpa, eso es explotación, eso es tráfico sexual, y sucede más cerca de lo que creemos. Y hay señales que vemos todos los días, señales que muchos prefieren ignorar, porque mirar de frente la verdad duele. Personas que no pueden irse cuando quieren, que parecen quedarse por decisión propia, pero en realidad están atrapadas en cadenas invisibles hechas de miedo, manipulación y obligación, que sonríen y cumplen con su rutina diaria, pero que cada paso que dan están condicionados por amenazas silenciosas, recordatorios sutiles de que si se rebelan perderán todo lo que tienen o aman. Personas que tienen miedo constante, no el miedo de una situación pasajera, sino un miedo que se convierte en su sombra, que les acompaña donde sea que vayan, que los hace medir cada palabra, cada gesto y cada contacto. Ese miedo les roba la paz, les roba la libertad y les roba la sensación de ser dueños de sus propios cuerpos y decisiones. Y es un miedo que no siempre se ve, pero que se nota en sus ojos, en su postura, en la forma en que aceptan los que otros les imponen. Personas que parecen funcionar, que cumplen con el trabajo, que cumplen con la familia, que cumplen con la vida, mientras están rotos por dentro. Se ven productivos, responsables, normales. Nadie sospecha que detrás de esa fachada hay un tormento invisible, que cada sonrisa pudo ocultar una lucha interna, y que cada logro se siente vacío porque parte de su ser ha sido sometida, coaccionada y explotada. Que vivir así no es solo difícil, es desgarrador. Y el tráfico sexual se alimenta de nuestra indiferencia. Se alimenta cuando pasamos de largo frente a alguien que parece bien, cuando asumimos que todos los hombres pueden con todo, cuando minimizamos las historias que no encajan con nuestra idea de lo que debería ser una víctima.
Se alimenta del silencio, del estigma, del juicio y del desconocimiento. Y cada vez que no vemos, no escuchamos, no creemos, le damos más fuerza a la explotación y más poder a quienes manipulan y controlan. Porque la explotación sexual no siempre se ve, no siempre hay cadenas, golpes o gritos como ya lo dije. A veces se oculta en un contrato de trabajo, en promesas de dinero rápido, en favores que no hacen daño, en la ilusión de que así es como se sobrevive. Y mientras el mundo ignora estas señales, las personas atrapadas dentro sienten que no hay salida, que nadie entenderá su dolor, que nadie los ayudará, que nadie los verá. So presta atención, observa, escucha. Hay señales todos los días. Personas que no pueden irse cuando quieren. Personas que tienen miedo constante. Personas que parecen funcionar, pero están rotas por dentro. Y recuerda, ignorarlo no lo hace desaparecer. Al contrario, el tráfico sexual se fortalece con nuestra indiferencia. Como siempre, quiero compartir información relevante en estos episodios, así que hoy quiero hablarte de algo que siempre me da mucha esperanza, porque aunque estas realidades son duras, hay formas de actuar, de cambiar los sistemas que fallan y de escuchar a quienes sobrevivieron. El U.S. Advisory Council on Human Trafficking de los Estados Unidos está compuesto por sobrevivientes de tráfico humano, ya sea sexual o laboral, no por teorías, no por estadísticas frías, sino por vidas reales, por personas que han vivido la explotación, que conocen desde adentro cómo funciona y cómo se siente y qué ayuda realmente a salir adelante. Cada año este consejo publica un reporte con recomendaciones claras para cambiar los sistemas que fallaron. Y el reporte del 2025 vuelve a decir algo muy clave. Las soluciones no funcionan sin escuchar a quienes sobrevivieron. Nada sobre nosotros sin nosotros. Es un recordatorio que las políticas, programas y protocolos deben construirse con la experiencia de quienes han vivido la explotación, porque nadie conoce mejor la realidad que ellos. Y este reporte y estos recursos son esenciales. Nos muestran qué señales ignoramos, qué sistemas están rotos y cómo podemos intervenir de manera efectiva. Nos recuerdan que la prevención, la protección y el apoyo no solo son ideas abstractas, sino acciones concretas que pueden ayudar a alguien y diseñar desde la experiencia y la comprensión real. Reconocer las señales, informar cuando vemos algo sospechoso y usar los recursos disponibles pueden marcar la diferencia. Las personas que parecen funcionar mientras están rotas por dentro merecen nuestra atención, nuestro respeto y nuestra acción. Cada informe, cada recomendación y cada historia de sobreviviente nos guía hacia un sistema más justo y humano. Si abrimos los ojos, si escuchamos, si creemos, podemos cambiar la narrativa. Podemos hacer que la sociedad deje de ignorar y empiece a hablar. Podemos transformar la indiferencia en acción, la vergüenza en apoyo y el silencio en voz. Porque hay señales todos los días, personas que no pueden irse cuando quieren, personas que tienen miedo constante, personas que parecen funcionar pero que están rotos por dentro, y mientras más las veamos, más podremos ayudarlos. El tráfico sexual se alimenta de nuestra indiferencia, como ya lo dije, pero también puede desaparecer con nuestra conciencia, nuestro compromiso y nuestra acción. Los invito a que se metan a ver sus reportes de cada año y aprender de los sobrevivientes porque ellos y ellas son los expertos. Finalmente, salir del tráfico no es un momento heroico, no es una escena de película donde la víctima rompe las cadenas y corre hacia la libertad mientras la música triunfal suena de fondo. No hay un instante perfecto de victoria. Salir del tráfico es un proceso largo, doloroso y lleno de altas y bajas. Y cada paso es un esfuerzo enorme, porque el daño no está solo en el cuerpo, sino en la mente, en el corazón y en la confianza en uno mismo. Y a veces implica volver a lugares que daban miedo, volver a enfrentar personas que manipulaban y controlaban, volver a mirar recuerdos que lastiman. Y no porque quieran, sino porque el sistema falla, porque las oportunidades de protección no siempre existen, porque salir completamente seguro no siempre es inmediato. Y cada regreso es una prueba de resistencia, una lucha interna entre el miedo y la necesidad de avanzar, entre la culpa y la esperanza de reconstruirse. Y a veces implica miedo de que nadie crea su historia, miedo de la burla, miedo de la violencia que podría aparecer si hablan, miedo de perder todo lo que han podido construir. Miedo que se siente como un peso constante, un recordatorio de que la libertad no siempre es segura, de que la confianza en otros se gana poco a poco y que cada decisión requiere valentía, que no siempre parece suficiente.
Y a veces implica empezar desde cero. Recuperar el cuerpo, la mente y la dignidad es un trabajo que puede tomar meses, hasta años. Y reconstruir la vida laboral, familiar y social después de haber sido explotado sexualmente es un camino lleno de obstáculos. Cada día puede sentirse como un paso pequeño. Aprender a confiar de nuevo, a decir no, a elegir a lo que quieren para sí mismos. Todo eso es parte de ese proceso que la sociedad rara vez ve o reconoce. Y aún así, muchas personas lo logran. Personas que podrían haber sido invisibles para el mundo, que podrían haber quedado atrapados para siempre en el miedo y la vergüenza, encuentran fuerza en su historia, encuentran comunidad en quienes los apoyan, encuentran valor en su propia resiliencia. Y cada sobreviviente que reconstruye su vida en una luz que rompe el silencio, una prueba de que aunque el tráfico sexual destruye, la esperanza puede sanar. Salir del tráfico es doloroso, pero también es humano. No es heroico en el sentido de lo espectacular, sino es heroico en lo cotidiano, en lo silencioso, en cada decisión de seguir adelante a pesar del miedo. Y es heroico con el decir, aquí estoy y merezco ser libre, aunque la sociedad a veces ignore las señales que mostraban que necesitaban ayuda. Porque las señales están ahí todos los días. Personas que no pueden irse cuando quieren. Personas que tienen miedo constante, personas que parecen funcionar pero están rotos por dentro. Y es que el tráfico sexual se alimenta, como ya lo dije muchas veces, de nuestra indiferencia, de nuestra incredulidad, de nuestro silencio. Pero también se puede detener con nuestra atención, cuando nosotros escuchamos y con nuestra acción. Y mientras más abramos los ojos, mientras más creemos y apoyemos, mientras más demos voz a quienes sobrevivieron, más se convertirá en un proceso de esperanza y no solo de supervivencia. Porque salir del tráfico no es un momento heroico. Es un camino muy largo y oscuro a veces, lleno de miedo y de tropiezos, pero también es un camino donde la resiliencia, la ayuda y la esperanza construyen una vida nueva, más allá del dolor y más allá del silencio y más allá del miedo. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de todos los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, y también en la descripción de este episodio encontrarás el enlace que te llevará al recurso que compartí hoy, donde encontrarás los reportes del US Advisory Council on Human Trafficking, y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. El próximo episodio de nuestra serie se llama Acción Comunitaria, cómo todos podemos hacer la diferencia. Community Action, How We Can All Make a Difference. En nuestro último episodio de esta serie vamos a hablar de algo que a veces olvidamos, que la lucha contra el tráfico humano no es solo para especialistas, policías, organizaciones grandes, es para todos nosotros. Cada persona en la comunidad tiene un papel que puede marcar la diferencia y cada acción, por pequeña que parezca, puede ayudar a alguien. Y quiero ser muy honesta con ustedes, yo no soy perfecta, no soy la experta absoluta en este tema, pero sí soy alguien que tiene el corazón puesto en ayudar, que ha visto de cerca las injusticias del tráfico humano y que ha aprendido, y a veces por errores propios, cómo realmente apoyar sin retraumatizar a una víctima. Este episodio es un espacio de aprendizaje, reflexión y acción, y hablaremos de cosas concretas que la comunidad puede hacer, como reconocer señales de alerta sin juzgar, sin asumir, pero con sensibilidad y cuidado, cómo ofrecer apoyo real a alguien que ha sobrevivido, escuchando, creyendo y respetando sus tiempos, cómo trabajar juntos, vecinos, amigos, familiares, para crear espacios seguros y prevenir el tráfico humano. Y también voy a hablar de qué los profesionales y activistas podemos mejorar, cómo evitar errores comunes que sin querer pueden revictimizar a una persona. ¿Cómo podemos acompañar a quienes sobrevivieron de manera que se sientan seguros, respetados y escuchados? Este episodio es un llamado a la acción, porque el tráfico humano no termina mientras permanezcamos indiferentes. Pero cuando abrimos los ojos, cuando actuamos con conciencia y respeto, podemos ser parte de la solución. Cada historia de supervivencia nos enseña algo sobre la resiliencia, sobre la fuerza de la comunidad y sobre el poder de la empatía. Te invito a que vengas con ganas de hacer algo diferente, de ser el cambio. Hablaremos desde el corazón, con honestidad y con vulnerabilidad, compartiendo aprendizajes y errores y esperanzas, porque juntos podemos marcar la diferencia. Si alguna vez te preguntaste, ¿qué puedes hacer? Este episodio te dará herramientas, inspiración y un recordatorio claro. La acción comunitaria sí importa.
So no te lo pierdas y por favor ayúdame en compartir estos episodios para traer más conciencia sobre este crimen tan feo que es el tráfico humano. Estabas escuchando No Me Callo, I Wanna Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.